para empezar este tutorial. Entonces tenemos una base de datos acá con cierta información como tipo de una empresa. Entonces vamos a utilizar el primer query, que es el query where, que es como un primer filtro básico. Entonces lo primero que vamos a hacer es, tenemos que tener en cuenta el nombre de la hoja donde están los datos, en este caso base de datos. Y bueno, pasamos acá al primer query, que es utilizando el where. Entonces ponemos más o igual, escribimos query, y el primer dato que vamos a colocar es el nombre de la hoja. Entonces es base de datos. Hay que tener en cuenta algo, y es que digamos acá datos está en mayúscula, la D. Entonces hay que ponerlo tal cual, si no, no nos va a tomar la hoja. Vamos a señalar cuáles columnas están incluidas para la selección. Entonces si volvemos acá a la base de datos, vemos que los datos la información está desde la A hasta la I. ¿Ok? Entonces acá en el query, ahí vemos que ya nos trajo toda la información sin ningún filtro. Pero pues queremos es filtrarlo. Entonces señalamos, escribimos primero base de datos, luego este signo de admiración cerrado. Escribimos las columnas de cuál a cuál va, es el rango, luego punto y coma dependiendo cómo lo tengan configurado, y acá empieza la selección. Entonces lo primero es abrir comillas y vamos a decirle que nos seleccione. En este caso vamos a decir que todo, el asterisco reemplaza todo. Entonces podemos colocar el nombre de las columnas separado por comas, como tipo A, B, C. O también podemos poner simplemente asterisco, que nos va a traer toda la información con cierto filtro. Entonces acá es donde ponemos where, que es donde, no sé, vamos a traer donde E sea igual a administración, ¿sí? Entonces es esta columna. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero ponemos el nombre de la columna, luego ponemos igual, que es como el filtro, y aquí tenemos que abrir una comilla simple. Yo lo hago con código ASCII, entonces es simplemente Alt 39 y ya tenemos la comilla simple. Y escribimos el dato tal cual, ahí, administración. Y cerramos la comilla simple nuevamente con Alt 39. Y bueno, por último, acá, ¿qué puede pasar? Digamos, puedo escribir, no sé, punto y coma y eso. ¿Qué pasa? Que como yo no he cerrado las comillas del comienzo, me lo va a tomar como si fuera parte de la función, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es cerrar las comillas. Y por último ponemos punto y coma. Este paso no es obligatorio, pero acá sería bueno señalarle que en este caso tenemos un encabezado, una fila de encabezado. Y damos enter. Y ahí vemos que ya nos trajo toda la información, únicamente ya filtrada por administración. Ahora pasamos con el query de AND. Entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces query, base de datos tal cual está en el otro lado. Cerramos signo de admiración, de la A a la I, a 2.i. Le voy a dar acá solo para ver cuál es la información que hay. Acá punto y coma, nuevamente abrimos comillas, select, de nuevo que nos traiga todo. Y bueno, en este caso entonces quiero que me traiga dos tipos de información, ¿sí? Con dos filtros. Entonces uno es que me traigan la columna E, por ejemplo. Entonces ponemos nuevamente where, donde E sea igual nuevamente a administración. Cerramos comillas. Y aparte quisiera que solo me traiga aquellos que están en la facultad de administración y aparte tienen el cargo de docente. Entonces utilizamos la función AND y colocamos la columna F, nuevamente igual, abrimos comilla simple, docente, cerramos comilla simple y cerramos todas las comillas. Nuevamente tenemos solo un encabezado y ya vemos que nos va a traer los de administración y con cargo docente. Acá en el query where vemos que nos trajo administración, pero nos trajo todos los cargos. Nuevamente, ahora vamos con el query OR.
Entonces con este query hacemos tal cual, base de datos. Es bueno como siempre ponerle un nombre sencillo a la hoja de donde queremos traer la información, porque pues esto nos ahorra tiempo, ya que no tenemos que escribir así largas palabras o sí, simplemente pocos caracteres. Entonces ahora listo, ya escogimos la base de datos. Ahora abrimos comillas, select, nuevamente all, y entonces le decimos que donde sea igual, vamos a traer nuevamente a los de administración, comilla simple, administración, acá nos quedó mal, administración, cerramos comilla simple. ¿Y qué va a pasar? No sé, en verdad, digamos en este caso tengo la necesidad de que traiga los que son de administración o también los que sean de diseño, ¿sí? Entonces puedo decir nuevamente que donde sea igual a administración o sea igual a diseño. Cerramos comillas, un encabezado, enter. Y acá vemos que nos trae en la columna de facultad, nos trae los que son de administración y de diseño. Bueno, ahora pasamos con el query de group by. Entonces ese query funciona para realizar una agrupación de datos. Entonces, bueno, ¿qué es importante saber acá? ¿Cómo va a agrupar los datos? Va a agrupar los datos de acuerdo a la operación que nosotros le indiquemos. Puede ser un conteo de datos, puede ser una suma de datos. Bueno, en este caso, digamos, por ejemplo, nos piden saber cuánto ganan en acumulado las personas que trabajan en las distintas facultades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso yo no puedo seleccionar toda la información, como estábamos haciendo en los anteriores queries. En este caso, yo solo puedo seleccionar las columnas o la columna donde yo pueda agrupar la información, donde tenga datos iguales, ¿sí? Porque, a ver, por ejemplo, la gente me hace la suma de lo que gana la gente de administración, ¿cierto? Acá me va a dar, no sé, digamos 100 millones, acá me va a traer administración, pero por ejemplo acá en apellido tenemos que el señor Burgos y ella Villegas trabajan en la facultad de administración. Él solo me va a mostrar una fila para administración con el valor, pero acá en apellido no me va a poder mostrar solo una fila, porque tenemos dos datos diferentes, igual acá el ID. Entonces, en ese caso, el query me va a traer un error. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Solo podemos hacerlo con datos que sean iguales. Entonces, en este caso, vamos a hacer pues la suma del salario por facultad. Entonces, empezamos a hacer el query. Base de datos de ahí. Sí, para ver la información. Nuevamente, select. Y bueno, como les decía, entonces solo podemos una columna. Entonces, una columna o las columnas que tengan datos iguales, que se puedan agrupar. Entonces vamos a seleccionar en este caso separamos con coma, porque en este caso toca separar por coma. Cuando se señalan de a columnas, siempre se debe hacer la separación por comas. Luego hacemos la suma. Para hacer una operación debemos añadir un paréntesis. Entonces hacemos la suma. Luego dentro del paréntesis ponemos la columna que quiero que nos sume, que en este caso es la columna del salario. Y luego entonces le damos a la función de group by y le digo que me lo agrupe por E para saber cuánto ganan por facultades. Acá cerramos pues comillas, ponemos punto y coma, un encabezado nuevamente. Y ya vemos cómo nos trae acá la información agrupada. Entonces, pues ahí vemos que nos trae el salario. Bueno, vamos a ponerlo en euros. Supuestamente. Entonces sería como, no sé, 72 millones de euros ganan los de administración. Acá comunicación 25 y así.